Hoy nos acercamos a una etapa muy importante en la historia de la humanidad. Hablamos de alrededor del 1500-1600, una época en donde las exploraciones, las guerras, las conquistas ampliaban muchísimo el mundo hasta entonces conocido, y eso se notaba también en la ropa del hombre, porque el hombre de repente se convirtió en un explorador nato, en un hombre en donde la energía, en donde la masculinidad y la seguridad en sí mismo pues se convertía en el plato principal de ese ingrediente a la hora de vestir. Nos encontramos en Historia de la Moda. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas. Y aquí empezamos El hombre para un nuevo mundo. Una época de conquistas, de batalla, de descubrir un nuevo mundo y como bien decía, eso en el hombre se notó de una forma espectacular porque ellos eran los que se encargaban de la ardua labor de descubrir otras partes del planeta. Bien, eso se notó muchísimo en la ropa del hombre a la hora de vestir porque esa energía y esa masculinidad que se le tenía que presuponer al hombre se vio reflejado también en la ropa. Hombros enormes, pechos muy amplios, braguetas muy prominentes, ¿sí? Escucha muy bien, braguetas exageradas en cuanto al tamaño. De repente, a través de las medias se veían los muslos, símbolo de masculinidad y de fuerza. La complejidad del vestuario se va haciendo cada vez más interesante, porque entre otras cosas también aparece algo que a día de hoy nos parece una tontería, pero que en aquella época fue un absoluto éxito, que fue los forros, ¿sí? Los forros en las ropas. El decorar también el interior de la ropa, que hasta ese momento no se hacía. Las camisas también empezaron a tener cortes diferentes, deliberados, acuchillados, millones de cosas que hicieron que esto se convirtiese en un auténtico éxito. Les voy a poner, por ejemplo, ahora mismo, para mí, una de las imágenes que mejor dignifica todo esto que les estoy contando en esa silueta absolutamente cuadrada de este señor. Hablamos del francés joven, el joven, por allá por 1533, que el hombre, bueno, pues se convirtió en este caso del embajador francés para las cortes. Entonces, ya verán esas mangas cuadradas, ya verán esas líneas muy horizontales en el hombre, ya verán como lo que buscan es achatar y ensanchar la figura masculina. Otra cosa extremadamente interesante también es que por primera vez en la historia, la moda masculina, la moda que salía de España, se hizo, bueno, pues con el rey, o en este caso el rey de toda Europa. ¿Por qué? Porque recuerden que en aquella época España era, sin lugar a dudas, la potencia mundial. Entonces, y personajes como Carlos V, como Felipe II, representaban esa autoridad máxima. Claro, obviamente, pues eso tuvo su repercusión en la moda. ¿Y por qué cuando hablan de la leyenda negra de la historia española siempre representan al hombre español, al monarca español, a los nobles españoles, siempre los representan de negro? Por algo muy sencillo y la verdad es que muy llamativo y que les va a sorprender a muchísimo. Miren, obviamente nosotros habíamos conquistado, los españoles habíamos conquistado pues Latinoamérica. En Latinoamérica existe el palo de Campeche. El palo de Campeche era a día de aquella época el único material que daba realmente el color auténticamente negro azabache de tinte, mientras en el resto de Europa se intentaba conseguir los negros a través pues de grises más o menos oscuros con muy mala calidad, pues lógicamente en España ese negro era absolutamente azabache. Eso era un símbolo de riqueza, de poder, de absoluta lujerío. Fíjense cómo ha cambiado el tiempo que se pensaba que se vestía de negro por otras cuestiones que no tienen nada que ver con la realidad.
Otro elemento que llama muchísimo la atención de esta época y que seguramente a ustedes les va a llamar muchísimo la atención son las braguetas. Las braguetas se convierten en ese momento como en un elemento principal de la decoración en la ropa. Es decir, pasa de ser una simple pieza triangular que une las perneras con las calzas a convertirse en un elemento decorativo. Es decir, mientras más prominente y mientras más decorado está, más poderío tiene la persona que lo lleva. La verdad es que se convierte en el auténtico atuendo, detalle del atuendo masculino que además recorre toda Europa, que es algo impresionante. Y hasta el siglo más o menos XVI se convirtió en un elemento importantísimo en el atuendo masculino. Además, los sastres lo utilizaban para un montón de cosas creativas, pues hasta para meter dentro bolsas con dinero, sí, que bien nos vendía para carnavales, por ejemplo, o convertirlo en un acerico. Es impresionante esto de la moda. Les dejo algún detalle sobre braguetas para que vean cómo les llama la atención. Estoy seguro que después de haber visto todo esto, se dan realmente cuenta de cómo se está produciendo el cambio en la ropa, es decir, desde la época medieval, en donde se buscaban siempre figuras alargadas que fuesen hacia Dios, a esta etapa en donde lo que se busca es lo auténticamente terrenal, el hombre fuerte y potente. Nos vemos y nos vemos otro día siguiéndoles explicando esto de la historia de la moda, que espero que les interese como a mí me está encantando hacerlo. Hasta luego.